Muy buenas a todos. Vamos con la parte del capítulo 9 que me ha tocado a mí, que se titula Estructura social y verdad funcional. Esta parte más práctica, ¿no? De cómo han ido aplicando eh, el equipo de investigación del doctor David Hawkins. Y bueno, estamos en la parte de la música, concretamente, que dice, nos habla de la diferencia entre los Beatles y los Rolling Stones, por ejemplo, que los dos calibran muy alto, ¿no? Los Beatles dice que se dedicaban a la música como un arte creativo y eran como más individualistas, cada uno creaba y por eso se disolvieron, porque cada uno quería seguir creando por su cuenta, ¿no? Sin embargo, los Rolling Stones dice que han continuado durante más de 40 años porque han actuado como un grupo, ¿no? Con un compromiso grupal similar al que hay en un equipo, ¿no? Y además interactúan mucho con el público y eso genera cierta conexión, ¿no? Porque son muy participativos. Dice que juegan con la emocionalidad del público y por eso el público se siente atraído a actuar en lugar de permanecer como meros espectadores, ¿no? Sin embargo, nos dice que en los niveles más bajos de calibración de la música se vuelve sensacionalista y celebra elementos muy bajos de la humanidad, la violación, la violencia, la delincuencia, la muerte. Incluso aunque las canciones no tengan letra, se mueven ahí, ¿no? También la sexualidad, ¿no? Porque dice que el sexo vende y el hedonismo, ¿no? Y dice que en eso se basan los medios de comunicación, en impactar a los adolescentes impresionables, ¿no? Porque dice que vende mucho la energía del glamour y se aprovechan de esa deseabilidad exagerada que tienen los jóvenes, ¿no? Los adolescentes. Y esa deseabilidad dice que no es más que una proyección del ego observador, ¿no? Y pues ya está, de eso se aprovechan los medios de comunicación y sin embargo todo lo que se transmite a través de los medios de comunicación y a través de la sociedad, de la cultura en general, es lo que está provocando la actitud de los jóvenes, ¿no? Sin embargo, los jóvenes, ¿qué hacen? Culpar a sus padres, ¿no? Cuando la fuente de influencia más negativa viene de los medios de comunicación, de la cultura y de sus grupos de pares, es decir, de los grupos con los que se identifican, amigos, asociaciones, lo que sea, ¿no? Dice que hubo un congreso de igualdad radical, CORE, que creó una lista de los 5 peores grupos de gangster rap y bueno, ellos se defendían diciendo que, bueno, que estaban saliendo de la pobreza y que estaban demostrando los beneficios de la libre empresa, ¿no? En definitiva, es que los adolescentes responden principalmente a la presión de sus pares y de los medios de comunicación y ofrecen palabras vacías a sus padres, ¿no? Y todo porque se niega la autenticidad de cualquier autoridad, ¿no? Se ve a la autoridad íntegra como un autoritarismo falto de autenticidad, ¿no? Y eso es, por ejemplo, por lo menos aquí en España se ve, ¿no? Como la autoridad de los maestros, de los profesores en el colegio, en el instituto, lo que sea, ha desaparecido. No tienen ninguna autoridad, ¿no? Y por eso se rechaza, ¿no? Pero no solo esa autoridad que se parece como si fuera un autoritarismo, sino que ya se rechaza la lógica, la inteligencia, la racionalidad y la ética, ¿no? Los estándares tradicionales de la ética y la moralidad ya no tienen mucho valor, se atacan radicalmente y en realidad ese discurso libre de que cada uno defiende lo que quiere realmente es neutro, ¿no? Pero nos dice que es como el dinero, si en función del destino que le das puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Pero cuando se hace ese discurso tan vacío, nos dice que es como darle un arma a un niño que no ha sido educado, ¿no? Dice que una sociedad que rechaza la moralidad empieza a ser dominada por el sensacionalismo, el glamour y la conveniencia, ¿no? Y bueno, aquí nos pone también de las prácticas, de los estudios que han hecho algunas de las obras creativas de los artistas, cómo calibran. Y es curioso que calibran súper alto, pues los famosos sabios del Renacimiento, Leonardo da Vinci en 565, Miguel Ángel 590, su obra La Piedad en 590 también, o Rembrandt, hay 700, ¿no? Hay muchos, ¿no? Pero ha resultado curioso que, por ejemplo, el surrealismo calibra por debajo de todos los que ha puesto aquí prácticamente. O los graffiti están muy por debajo de 200, ¿no? Es curioso, ¿no? O el arte de la protesta política también está por debajo de 200, ¿no? Porque al final es lucha, es guerra, es confrontación. Dice que el arte, como cualquier otra forma de comunicación, refleja la intención y la visión del genio creador, llegando a ser alguno muy conocido, ¿no? Y además dice que esta técnica de la kinesiología, de la calibración, es muy útil para detectar las falsificaciones en las obras de arte, porque las obras de arte
valen millones y millones de dólares o de euros, y con esta técnica se describe. ¿Cómo es el proceso de autenticación? Dice que calibra en 600. Pues se trata simplemente de realizar una serie de afirmaciones y utilizar simplemente la respuesta del brazo, ¿no? Y además nos dice que el objeto no tiene que estar presente, con que esté en la mente o con que lo estén visualizando es suficiente. Vas preguntando cosas como el cuadro este es un verme original, y vemos si la muñeca se debilita o no, si el brazo se debilita o no. ¿Tiene más de 100 años de antigüedad? Y vamos haciéndole preguntas, ¿no? Y a continuación se pueden verificar otras afirmaciones sobre los detalles, sobre la historia, sobre la localización, etcétera, ¿no? Y como decimos, estas afirmaciones se pueden hacer o verbalmente o en silencio o en imágenes, porque funcionan igual. Y como decimos, el proceso de verificación es de gran valor porque detecta las falsificaciones en menos de un minuto o incluso en segundos. También dice que este método detecta si una figura pública está diciendo la verdad o no, o si un anuncio de un producto anunciado por televisión va a hacer lo que promete en el anuncio o no, ¿no? Cuando se aplica todo este proceso, dice que es curioso ver que las noticias en el día a día normalmente son mentiras, pero que a pesar de que hay muchas acusaciones falsas, normalmente prevalece la justicia, ¿no? Y nos dice también que para conseguir resultados precisos, las dos personas que realizan la prueba tienen que ser personas íntegras, y las preguntas tienen que tener la intención de discernir la verdad y no de encontrar una verdad que previamente esas personas ya han elegido, ¿no? Dice que en la práctica comprobar la verdad de diversos aspectos de la vida conduce progresivamente a la sabiduría y a la compasión, y además dice que en esto ayuda el sentido del humor. También nos pone aquí un listado de deportes y aficiones, ¿no? Cómo calibran, ¿no? Y bueno, pues de los que más alto calibran son el bailar, que tiene todo el sentido del mundo, las finales de baloncesto, que también tiene bastante sentido, pero me ha resultado curioso, por ejemplo, el fútbol, que yo el fútbol lo veía como un deporte agresivo, mentiroso, ¿no? Porque fingen mucho, y sin embargo calibran 450, ¿no? O la Super Bowl sí que calibra en 480, ¿no? Así que es curioso. Luego las Copas del Mundo en 490, que sí también tiene mucho sentido, Wimbledon en 440, y dice que los deportes pueden dividirse en competitivos y recreativos, ¿no? Y representan el entusiasmo, el placer del juego, ¿no? La diversión, la espontaneidad, y luego de las actividades recreativas las que destacan son el ajedrez, el bridge y el golf, ¿no? Y dice que tanto en el ámbito fisiológico como psicológico, el efecto del descanso es anabólico, ¿no? Y se recomienda, junto al masaje, al ejercicio, el descanso y la belleza en general pueden ser grandes medicinas. Dice que los deportes y las aficiones que calibran por debajo del 200 son aquellas que normalmente se dedican a matar por matar, un nivel de conciencia que es muy primitivo. Y pone, por ejemplo, los gladiadores romanos, o en el listado aparece los toros, el toreo que calibra en 35. Evidentemente es algo súper primitivo y súper fuera de lógica o de mucha conciencia, ¿no? Las apuestas, dice que, bueno, pues están recubiertas de glamour, de gancho, del dinero, de la emoción de ganar, y pueden volverse adictivas, ¿no? Y por último, bueno, y aquí ya acaba mi parte, no sigo, que iba a seguir, pero ya acaba mi parte. Así que este es mi resumen. Lo dejamos aquí y nos vemos el domingo.